Bien, pues gloria a Dios. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en una entrega más. A Dios le ha placido, a Dios le plujo que estemos aquí. Y bueno, ya hemos entrado, Señor, al tercer capítulo y vamos a ver hoy del versículo 1 al 6, porque luego de ahí ya entra otro tema. Es muy importante porque fíjense que hemos venido tratando cómo el autor trata de hacer comparación del hijo con muchísimos otros elementos y personajes que han sido importantes en su momento en la historia, pero es para resaltar que por encima de Cristo no hay nada y no lo va a ver y no debería verlo. Bien, entonces bueno, ese es el contenido de hoy y vamos a leer en el nombre de Jesús la palabra de Dios que está en Hebreos 3 del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bien, vamos a ver. Antes que nada, es bueno que usted subraye en su Biblia, en todos los lugares de estos primeros 6 versículos, me aparece la palabra casa, porque el autor hace un juego de palabras muy interesante. Lo vamos a ver más adelante. Hay algo que en un momento casa significa algo, pero en otro versículo no significa lo mismo. Y es bueno que usted lo primero que haga sea identificar dónde está cada uno de esos. Luego, bueno, vamos a iniciar con el primer versículo, que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esto lo vamos a ver en varias partes. Lo primero es ver el concepto de hermano santo, luego el concepto del llamamiento celestial, ¿qué implica eso? Y luego entonces él le hace como un llamado que consideren al que es apóstol y sumo sacerdote de la profesión, que es Cristo Jesús, de nuestra profesión. Recuerden que en ese momento ya estaba establecido quién era el sumo sacerdote y el asunto de apóstol como tal no era todavía conocido hasta luego de Cristo y de sus apóstoles. Entonces, imagínense como que ellos recibieron, al momento de recibir este libro, tuvieron que quitar muchísimos esquemas mentales porque este autor transformó las cosas como ellos la pensaban, porque debían de dejar de pensar como pensaban en el antiguo pacto, o por lo menos antes de Cristo, y cómo entonces empezar a pensar a partir de Cristo. Sabemos que en un principio establecimos a quienes iban dirigido este libro. No es un libro que va dirigido a una sola población, sino que cuando nos detenemos y vemos que él usa hermanos, pues él habla en un momento sobre los creyentes judíos, otra vez se habla a los incrédulos en ese tiempo y en otras ocasiones hace referencia al pueblo gentil que más adelante pues iba a tener acceso a esta parte, ¿verdad?, del rollo. Por eso es muy importante cada vez que nos detenemos en un capítulo ver a quién él le estaba hablando por la manera en la que él se expresa. Entonces, cuando dice hermanos santos, muy bien, participantes del llamamiento celestial, aquí este concepto se utiliza de varias formas en la Biblia. Primero, Israel fue llamado
para ser un reino, o sea, de sacerdotes ante Dios, ¿verdad? Siempre con el sacerdocio como oficio y con un sumo sacerdote, que lo vamos a ver más adelante. Así que cuando se refería a este llamamiento celestial, era como este llamado a hacer este servicio. De hecho, había una tribu específica para esto. Sin embargo, no hace referencia a una salvación individual ni a un llamado colectivo, ¿verdad? Como lo vemos ahora como la iglesia. Por eso tenemos que hacer la división. Sabemos que ellos, el término salvación, estaba muy ligado a esos ritos y costumbres que estaban establecidos en el antiguo pacto para poder alcanzar cierta misericordia, pero que con Cristo, con Jesús, pues ya se establece de manera perfecta y no es necesario que se continúe haciendo eso. Pero también el término de llamamiento celestial hace referencia a creyentes individuales que son llamados a una salvación eterna. Ya ese concepto adquiere como algo más general, más grande, abarca más que lo que abarcaba en el antiguo pacto, porque recuerden que sin Cristo las cosas no eran perfectas, sino que eran como lo que estaba preparando la antesala. Y ahora luego de Cristo, este llamamiento celestial hace referencia a ese llamado a la salvación y también a cómo cada cristiano de manera individual es llamado para servir dentro del cuerpo de Cristo. O sea, disfrutas de esa salvación, pero por gratitud a esa salvación que has recibido y a esos dones y talentos que han sido depositados de parte de Dios por el Espíritu Santo, pero también de ese ministerio que Dios ha puesto en ti por medio de Cristo, entonces tú ejecutas ese llamamiento celestial. Y eso es muy importante hacer la aclaración. Pero entonces luego dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Recuerden que estos dos títulos tratan con respecto de la superioridad de Jesús sobre Moisés, porque apóstol dentro de su etimología hace referencia a un mensajero o a un enviado. Y en ocasiones cuando buscamos el término también para ángeles, hacen referencia a que son enviados y a que son mensajeros. Fíjense que la idea del autor mencionar este término es que en cierto modo Moisés hizo en su momento lo que en su momento también hicieron los ángeles. Sin embargo, ahora nos dice que aún él haya hecho todo eso, aún así hay uno que está por encima de él. Y también sabemos toda la popularidad y la autoridad que tenía el sacerdocio levítico. Bueno, y aún así, Cristo está por encima de todo eso. Me gustó mucho la parte de que el autor intentaba hablar de todo lo que ellos conocían y de ir a la raíz de todo lo que ellos hacían, de sus costumbres, de las ceremonias que hacían, para que no hubiera ninguna duda de que cuando vino Cristo e hizo lo que hizo de manera perfecta, pues ya se evidencia que está por encima de ellos, ¿ok? Así que este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde Jesús es llamado apóstol. Y aunque Juan usa el verbo una y otra vez para referirse a aquel como enviado del Padre. O sea, si usted busca, si alguien le pregunta dónde aparece el término apóstol, pues ya usted sabe que aquí o sea, apóstol para Jesús es aquí en Hebreos 3. Bien, porque ya luego conocemos es más a Pablo, a los apóstoles del Cordero, que eran, ¿verdad?, los que le acompañaban y todo eso. Pero aquí se agrega un elemento más. Es profeta, es sacerdote, es rey y también puede ser llamado apóstol, porque aquí en las escrituras lo establece. Bien, entonces este término tiene que ver con enviar y fue utilizado por los rabí. Los rabí eran los maestros judíos en ese tiempo para designar a uno que era enviado como representante oficial de otro y manejaba de hecho un mensaje de cierta altura, que no todo el mundo necesariamente tenía las cualidades que ese apóstol en ese momento tenía para llevar ese mensaje. Entonces Moisés sirvió en la casa de Dios como siervo, pero hay que hacer la referencia de que Jesús era el Hijo
y miembro de la familia, me refiero en el sentido de familia, como que adquirió, o sea, tenía ya en sí mismo la deidad por medio de la Trinidad, y que Moisés era solo pues un servidor. Así que Dios llamó a Moisés para servir, pero envió a Jesús del cielo para hacer algo que Moisés, por más que quisiera y por más popularidad que tuviera en el pueblo, no iba a ser nunca capaz de hacer. Hay otro término que lo vamos a ver más adelante, que es el aspecto del sumo sacerdote, donde dice que es el único libro de la Biblia, haciendo referencia a Hebreos, que habla sobre Jesús como sumo sacerdote. Y se necesitaría toda una argumentación extensiva y rabínica para poder convencer a los judíos del primer siglo, y de hecho algunos judíos en este tiempo, de cómo Jesús, que es de la tribu de Judá, es realmente un sacerdote, y no solo un sacerdote, no, un sumo sacerdote, cuando lo que se ha establecido en la escritura es que venga de la tribu de Leví. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que por medio de la orden de Melquisedec que él adquiere, pues puede ejercer ese título de sumo sacerdote. Bien, entonces, la comunidad de los rollos del Mar Muerto, ustedes saben que la Biblia, al momento de ser pues escrita, fue en un periodo de tiempo y bajo unas condiciones todas diversas, años diversos entre uno y otro. Y de hecho, los libros, los rollos también se extraviaron en su momento. Sin embargo, había una comunidad de esos que habían encontrado unos rollos que se llaman los rollos del Mar Muerto, que decía que ellos esperaban a dos Mesías. O sea, esa población en ese tiempo esperaban a dos Mesías. Uno que iba a ser el real, que iba a venir de la tribu de Judá, y uno que era sacerdotal, que es el de la tribu de Leví. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en ese momento hubo cierta dificultad para desviar la vista del que primero fue enviado como sacerdote, que iba a mostrar en términos de hecho lo que un sacerdote requería hacer, para luego fijar la vista en aquel que iba a ser el sumo sacerdote, que iba a hacer el sacrificio perfecto. Bien, y también cuando hace referencia a nuestra profesión, es lo que quiere decir es como que por medio de la fe en Jesucristo, eso que Él nos ha entregado, eso que sabemos y eso en lo que hemos creído, eso entonces nosotros lo ejecutamos más adelante, vivimos y caminamos en eso. Es como retener con celo lo que tú has confesado, lo que tú has creído, lo que se te ha entregado, la asignación que se te ha dado. Y esto es uno de los temas principales, cómo Jesús abrazó esa profesión, o sea, abrazó esa misión, eso que él tenía que hacer, y lo hizo perfecto. Luego vemos en el versículo 2 que dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y entonces aquí hace referencia a que el Padre, o sea, Cristo fue fiel a quien lo constituyó, a quien le entregó la misión. Recuerden que Cristo dijo, yo iré, o sea, fue voluntaria su entrega. Sin embargo, él también lo hizo como un acto de obediencia, porque el Padre había establecido que era necesario que él fuera. Entonces, el Padre fue el que escogió desde la fundación, conforme a cómo se hizo toda la creación, o sea, y era él el verbo, pues no había otra persona que fuera a hacer eso más que él, y entonces lo equipó para que él pudiera hacer esa tarea redentora. Y recuerden que en el momento de él ser 100% humano y 100% Dios, cuando digo equiparlo, es que todo lo que él le permitió a Jesús operar en el plano humano, nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es muy importante. Por eso es que dice que en mi nombre harán mayores cosas. Porque a veces vemos como que, y de hecho, claro, Jesús tiene una autoridad por ser la segunda persona de la Trinidad y por ser el Redentor, claro que sí. Pero en su humanidad nos enseñó que si vamos de la mano de Él, también podemos hacer muchas cosas, pero no lo que queramos, sino lo que Él nos ha asignado a hacer
para eso mismo Él nos escoge, nos equipa y nos envía. ¿Ok? Para no estar dando palos a ciegas. Así que aquí dice que Jesús ejercitó la fe en el Padre. Y como tenemos que ejercitar nuestra fe en Él. Por eso Él decía, todo lo que hablo es porque el Padre así lo ha dicho. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, con esa misma convicción, nosotros también tenemos que estar. Estoy hablando lo que ha dicho mi Padre y lo que nos ha enviado por medio de su Hijo. Entonces, constituir hace referencia en una de las controversias más, vamos a decir así, más controversiales de este tema, con respecto de crear. Porque hace la referencia a que, claro, Él fue creado y fue equipado, sin embargo, al momento de Él hacer todo lo que hizo en el plano humano, no era completamente divino. Y a partir de ahí lo que surge es una enseñanza que trata de clarificar la esencia divina de la Trinidad. Porque decían, ¿cómo es eso que Él siendo Dios va a poder venir a hacer algo como por su cuenta? Entonces luego surge la enseñanza clara que dice, no, es Dios, pero es una Trinidad en funciones. Cada quien tiene sus funciones, pero permanece bajo la misma naturaleza, la misma voluntad, la unidad perfecta, aunque cada persona de la Trinidad pues tiene su función. Y por eso es que nosotros ahora podemos dar esa enseñanza más adelante. Antes se pensaba que, bueno, si a Dios le quito a Jesús, o si al Padre le quito al Verbo, dejan de ser Dios. Para nada. Es que todos es Dios. Sin embargo, que en función, cada quien tiene su función. Bien. Y cuando dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, eso hace referencia a una cita específica en Números capítulo 12. Y es que aquí menciona el pueblo de Dios siendo la casa de Dios. Y es como si fuera una referencia espiritual donde están reunidos en su nombre, ahí Él está. Y también que luego más adelante se evidencia que esa casa vamos a ser nosotros la iglesia, va a dejar de ser una familia física para ser una familia espiritual. Entonces, Moisés fue parte de la familia de Dios, de esa casa, de ese proyecto que en ese momento se estaba llevando cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, pero quien construyó todo ese proyecto, o sea, por quien se construyó todo eso era para prepararle el camino a Jesús. O sea, el objetivo final no era Moisés, sino que era Jesús. Y aunque Moisés falló en introducir el descanso de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, eso es un tema, miren, que de verdad Dios nos ayude. Pues entonces aquí establece que en lo que Moisés pudo haber fallado, Jesús no iba a fallar, no falló y de hecho no fallará. Entonces, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno haciendo referencia a Jesús. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Y eso lo vamos a ver. Cuando le decíamos que investigaran sobre Moisés, una de las cosas que sé que pudieron encontrar era la grandiosidad, o sea, lo extraordinario de cómo Moisés se comunicaba con Dios. O sea, Moisés era uno de los personajes, de hecho, es uno de los personajes más respetados por el pueblo judío. Es como, o sea, que pudo haber estado con Dios mismo, que lo que han recibido como parte de las leyes ha sido por él. O sea, él es uno de los personajes bíblicos con mayor influencia y más respetados en el pueblo judío. Entonces, decir que Jesús es mayor que que siempre lo hemos visto como el referente por excelencia junto con Abraham, Isaac y Jacob, pues les resultaba chocante a este pueblo. Y claro que sí, Moisés recibió mucha comunicación con Dios, vio la gloria de Dios misma. De hecho, su rostro resplandecía, recibió la ley, fue el designado para guiar al pueblo de Dios. O sea, como que le estaba dando lo más preciado. Dios le estaba dando lo más preciado al para que pudiera encaminarlo y todo eso. Sin embargo, Jesús está por encima, porque él no recibió
una gloria como para una asignación, no, es que era Dios mismo que vino y se encarnó para él mismo hacer ese mismo trayecto, por decirlo de algún modo, de manera simbólica, pero hacer ese trayecto de una vez y para siempre, que no haya necesidad de que cada cierto tiempo se tuviera que levantar a alguien a hacer eso. Y también vemos lo grandioso que era Jesús para el Padre, cuando en el momento del bautismo, muy bien sabemos todo lo que pasó en el momento de la transfiguración, pero lo más importante fue en el momento de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como establece Pablo. O sea que aún así, de hecho, el tema de la muerte de Moisés es un tema muy importante y que nos da una enseñanza. Él tuvo que, o sea, guió a un pueblo, pero no vivió la promesa en sí misma, sino que en Jesús pues se completó todo lo que había quedado pendiente. Así que eh, Cristo como hijo sobre su casa, en esta casa, a lo que hace referencia es al reino de Dios. Bueno, Moisés fue un siervo fiel, pero Jesús era el Dios de la casa espiritual del reino que vino y se entregó él mismo por todos esos que en un momento de Moisés había sacado de Egipto y que por toda esa descendencia, desde antes de ellos saber que tenían que salir de Egipto, ya había un plan redentor y hay algunos exegetas que le dicen salvístico para que toda esa descendencia pues fuera salva en Cristo. Entonces dice en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y a qué hace referencia a esto? Aquí lo que quiere decir es que aunque Moisés había sido parte importante, y como él muchísimos otros personajes que vemos en el Antiguo Testamento, no podemos olvidar que Dios como Padre del Señor Jesucristo fue el que, o sea, fue el que presentó el plan de salvación desde antes incluso de que la creación supiera que iba a ser creada. O sea, eso es algo extraordinario. Y también que aunque la causa final era que viniera Cristo, es importante hacer la salvedad de que a quien envió primero para que mostrara al pueblo el tipo de cosas que iban a hacerse en su momento, en este caso Moisés, era muy importante, pero no nos podemos detener ahí. Como vimos anteriormente que no podemos detenernos con que los ángeles forman parte de la alta creación y son majestuosos en su verdad, en el plano espiritual, no hay nada, no hay nadie por encima de Cristo. Entonces, porque el que hizo todas las cosas es Dios y Él es creador de todo, Jesús fue el agente del Padre en la creación. O sea, cuando Dios establecía que se ejecutara una acción sobre la creación, era Jesús, era el verbo que utilizaba. Y luego ya que viene y toma forma de hombre como Jesús, completa en el plano físico y en el plano espiritual toda ruptura que había entre la creación y el creador. Así que, y Moisés, a la verdad, fíjense cómo vuelve y lo menciona, de verdad que me llamó mucho la atención porque él decía, pareciera que él dice lo mismo, pero él tocó puntos específicos de Moisés y a todos luego le decía cómo era el hijo. Dice en el 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Asuma eso como que fue fiel en todo lo que le fue encomendado, fue fiel cuidando esa casa, o sea, ese remanente de Dios, fue buen siervo. Y de hecho, su testimonio, como muy bien dice aquí, para testimonio de lo que se iba a decir de él. O sea, nadie puede hablar de la palabra sin mencionar a Moisés. Pero y aquí dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa. O sea, aunque Moisés administraba una casa, administraba un remanente, Cristo era el Hijo de Dios, al quien se le había entregado previamente ese remanente para que viniera y muriera por ellos. Ese remanente y su descendencia y todo lo que iban a venir después y todo. La cual, entonces ahora viene lo bueno, la cual casa somos nosotros. Y ahí entra en la ecuación a los gentiles. O
sea, no solamente fue por la casa, haciendo referencia a las tribus de Jacob, ¿verdad? No, sino también a los gentiles. Y si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces vamos a saber que todo lo que hizo Cristo también nos alcanza a nosotros. Y por eso es que por fe hemos recibido la salvación y hemos recibido el señorío. No lo hemos visto, él mismo no es que no hizo la confesión de fe. Sin embargo, nosotras por fe sabemos que si retenemos eso, todo lo que se ha dicho en su palabra, que vamos a ser coherederos con él, entonces en un momento lo vamos a poder vivir a plenitud. Bien, así que aquí dice que Jesús, el Hijo, se contrasta con Moisés, que era el siervo. Y aunque fue un siervo muy fiel, pues Jesús era la deidad encarnada para darse a sí mismo por toda la creación. Bien, y aquí cuando hace referencia también a la casa, dice que todo para lo cual se estableció este plan redentor era para lo que era propiedad de Dios. La creación es toda propiedad de Dios. Y aunque sabemos que hay creación, que hay hijos, Él como Padre proveedor y Padre amoroso, cuida y guarda todo lo que Él ha creado. Pero era necesario que aquel por el cual Él creó todas las cosas, que era el ser humano, que no se quedara a la deriva luego del pecado. Y por eso entonces envió a Jesús. Y bueno, la idea es, el desafío ahora es retener la confianza, o sea, que mantengamos hasta el fin esa confianza y que luego podamos gloriarnos de la esperanza que hasta ahora hemos como, ¿verdad?, atesorado en nuestros corazones independientemente de toda situación. Y hacía esta referencia también a los que estaban leyendo en ese momento este texto, porque era necesario que ellos fueran maduros y que tuvieran apercibido siempre en constante advertencia de que cuidaran lo que había sido entregado y que los que no lo habían recibido se apercibieran para recibirlo, porque era muy importante que ellos lo recibieran, que en este caso es a Cristo. Recuerden que les había dicho que hay judíos que aún no creen que Jesús ha venido, que sí fue un profeta, fue muy importante y todo, pero no era el Hijo de Dios. Entonces, este libro le hace una advertencia a esos de que con todas las, vamos a decirlo así, las pruebas y las evidencias que hemos visto, que sí que es ese, que crean en ese, pero también le hace una advertencia a los que ya creen que permanezcan y a nosotros que somos gentiles, que por la fe y por la confianza y esperanza en el Padre, que también lo atesoremos y que mucho cuidado con olvidarlo o desviarnos. Así que eso es parte de gloriarnos en la esperanza. Es la segura consumación de nuestra fe, de que en un momento vamos a poder disfrutar en esas bodas, vamos a poder festejar con Cristo su victoria en la cruz. Gloria a Dios. Así que me llama mucho la atención porque ya para finalizar hace referencia a que el mismo compromiso que Jesús tuvo para con nosotros, nosotros ahora en amor le debemos de devolver ese compromiso a Él. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues entregándonos nosotros como casa espiritual donde Él puede edificar cuantas veces Él quiera, donde Él pueda venir a morar cuantas veces Él quiera, porque sabemos que como hay niños que se le pregunta que dónde está Dios, no que está en el cielo, no, también está en nuestro corazón. Entonces es como eso, guardarnos como templo para que constantemente Dios se regocije de morar junto con nosotros. Entre tanto, llegamos a ese momento en el que le veremos cara a cara. Así que bueno, antes de pasar al momento ya, ¿verdad?, de práctico y de preguntas, vamos a ver lo que vamos a estar trabajando para la próxima semana. Más adelante le vamos a confirmar si vamos a hacer un pequeño corte por el tema, ¿verdad?, de que estamos en el mes de diciembre o si no. Eso más adelante lo vamos a informar. Pero de momento vamos a ver del 7 al 13, que es el reposo del pueblo de Dios en la primera parte. Y usted va a investigar aspectos generales del reposo de Dios. ¿Qué significa eso?
¿Qué incluye eso? Y segundo, va a buscar qué establecen las escrituras sobre el corazón. ¿Qué dice Dios acerca del corazón? Todo lo bueno y todo lo malo que habla sobre el corazón. Bien, así que hasta aquí. Gloria a Jesús.